llamado secuestro de Cleveland fue un acto delictivo que tuvo lugar en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos entre los años 2002 y 2004, perpetrado por Ariel Castro, por el que Georgina Lynn de Jesús, Amanda Mary Berry y Michelle Knight permanecieron entre 9 y 11 años secuestradas, siendo liberadas en mayo del 2013. Son pocos los datos que se tienen de Ariel Castro antes de cometer los secuestros de Amanda, Gina y Michelle. Nacido en Yauco, Puerto Rico en 1961, su familia se mudó a los Estados Unidos y se instaló en la ciudad de Cleveland. Allí, sus allegados lo veían como un tipo divertido. De hecho, todos pensaban que era una persona muy amable, aseguró uno de sus vecinos tras conocer la noticia del cautiverio de las 3 muchachas. Sin embargo, su exmujer, Crimilda Figueroa, con quien tuvo 3 hijos, no tenía la misma opinión. Durante el matrimonio, Castro se comportó de forma violenta, tanto con su esposa como con sus vástagos. Uno de ellos, Anthony, llegó a explicar a los medios de comunicación cómo me golpeó en numerosas ocasiones. Aunque Castro y Figueroa se divorciaron en 1996, la mujer interpuso varias denuncias contra su exmarido por atacarla. La última en 2005, por la que sufrió múltiples lesiones, entre ellas costillas y dientes rotos e incluso un coágulo de sangre en el cerebro. Uno de los motivos por el que se comportaba de forma tan agresiva era su disconformidad con el régimen de visitas impuestos por el juez. Tanto es así que más de una vez llegó a retener a sus hijas Ariel y Arlene para poder pasar tiempo con ellas. Había cerrojos en las puertas del sótano, cerrojos en el ático, cerrojos en el garage, relataba Anthony Castro, una circunstancia similar a la vivida por las 3 jóvenes secuestradas en 2000 y 2004. Antes de que este individuo cometiera los raptos, su vida transcurría con aparente normalidad. Acudía diariamente a trabajar como conductor de un autobús escolar. Lo hizo durante 22 años, hasta que le despidieron por mala conducta, y se relacionaba con sus vecinos con quienes compartió alguna que otra barbacoa. Nada hacía sospechar que Castro llevara una doble vida, ni siquiera cuando acompañaba a una niña pequeña al parque, alegando que era la hija de su novia, cuando nadie le conocía pareja alguna, o cuando hacía acopio de cantidades enormes de comida. Solo cuando fue arrestado, como suele ocurrir en estos casos, los vecinos empezaron a unir las piezas del puzzle. Michelle Knight fue vista por última vez cuando salió de la casa de su primo, el 23 de agosto del 2002. Desapareció cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorraine, un día que iba a comparecer ante un tribunal acerca de la custodia de su hijo. Ella tenía 21 años al momento de su desaparición. Castro, que estaba al acecho, se acercó a Michelle Knight con su camioneta roja. La joven no vio peligro en que aquel desconocido la acercara hasta el tribunal. La policía y los miembros de su familia llegaron a creer que Knight pudo haber desaparecido voluntariamente, creyendo que estaba frustrada tras perder la custodia de su hijo. Su madre creyó haberla visto con un hombre mayor en un centro comercial en la calle Oeste. Amanda Mary Berry desapareció el 21 de abril del 2003, a los 16 años, un día antes de cumplir 17 años. Se cree
que había llegado a casa de su trabajo en un Burger King en la calle Oeste 110 y la avenida Lorraine, cambiándose de uniforme en el apartamento de su familia, pero nadie la vio allí. Dejó el dinero y toda su ropa en casa, y se sabe que tenía planes para celebrar su cumpleaños al día siguiente. Castro, fingiendo ser el padre de una compañera, la animó a acompañarle a su domicilio. Inicialmente, la policía consideró a Berry una fugitiva, hasta que un hombre usó su teléfono móvil para llamar a su madre, alegando que la adolescente regresaría en pocos días y que se habían casado. Miller buscó a su hija durante 3 años, pero murió en 2006 de insuficiencia cardíaca. El mismo Ariel Castro, mientras era interrogado, confesaría luego a la policía que él hizo esa llamada. El caso de Berry apareció en 2004 en el programa de televisión America's Most Wanted, que se volvió a emitir en 2005 y 2006, y se le vinculaba al de Gina de Jesús, que posteriormente había desaparecido también en Cleveland. Ambos casos fueron tratados en The Oprah Winfrey Show. Antes de su desaparición, Berry había estado en un programa de superdotados en la John Marshall High School, pero había cambiado a un programa escolar en casa en el que estaba próxima a graduarse. Gina Lynn de Jesús desapareció a los 14 años. Fue vista por última vez en un teléfono público a las 3 de la tarde del 2 de abril de 2004, mientras se dirigía a la escuela secundaria donde estudiaba en la calle Oeste 105 y la avenida Lorraine. Ella y Arlene Castro, la hija del sospechoso, habían llamado a la esposa de Ariel, Grimilda Figueroa, pidiendo pasar la noche en casa de Jesús, pero Figueroa dijo que no podía ser. Berry y de Jesús desaparecieron a una distancia de 5 cuadras la una de la otra, tal vez incluso en el mismo bloque. Castro ofreció a de Jesús ir a su casa a visitar a su hija, la cual era su amiga. En su lugar, la secuestró y mantuvo en cautiverio. No se emitió una alerta Amber el día que de Jesús desapareció, porque nadie había sido testigo de su secuestro. La falta de una alerta Amber enfureció a su padre, Félix de Jesús, quien dijo en 2006 que creía que el público quería escuchar incluso si las alertas se hacen de rutina. Una semana después de la desaparición de Gina, la policía dio a conocer un boceto y la descripción de un hombre hispano de 25 a 35 años, 5 pies 10 pulgadas de altura y un peso de hasta 185 libras, con ojos verdes, barba y delgado. El sospechoso había sido visto cerca de una escuela, en un vehículo azul claro o blanco preguntando por Gina. El caso de Jesús fue presentado en America's Most Wanted en 2004, 2005 y 2006, y el programa de televisión también la vinculaba a la desaparición de Berry en la misma zona. Las desapariciones recibieron atención de la prensa en los últimos años y hasta 2012. Mientras la familia y otros celebraban vigilias y buscaban a de Jesús y Berry, Ariel Castro fue identificado por la familia de Gina en un video de 2 de estas vigilias, y según informes participó en un grupo de búsqueda y trató de acercarse a la familia. La policía mantuvo abierta una investigación activa, ofreciendo una recompensa de $25,000 por información sobre su ubicación. A cada una la engañó con diferentes ofrecimientos, convirtiéndose en uno de los peores cautiverios para un ser humano. Durante 10 años, Castro mantuvo a las chicas en condiciones infrahumanas. Apenas les dio de comer y de beber. No podían salir del sótano donde las mantenía encerradas.
Las retuvo encadenadas y atadas con correas y bozales. Cometió centenares abusos y les provocó abortos para evitar que quedaran embarazadas. Aquel sótano de los horrores tenía distintas habitaciones. Ninguna de las chicas compartía la misma estancia y cada una se encontraba engrilletada y amordazada para evitar una huida. Estaban presas en sus calabozos, atadas con cadenas. Era como una sala de tortura sexual en la que este tipo hacía realidad sus más enfermas fantasías, explicó uno de los agentes del caso. A veces, Castro dejaba una puerta abierta a modo de trampa para que las confinadas se ilusionaran y terminaran corriendo en busca de una salida. Mientras tanto él las observaba y tras darles el alto, terminaba por castigarlas empleando toda clase de torturas físicas y sexuales. Jugaba a dejarnos escapar para luego violarnos, señaló Michelle en una entrevista, porque para él ellas eran sus esclavas sexuales. El confinamiento llegó a ser tan extremo que es como si fueran prisioneras de guerra. Tenían escaras por permanecer en posiciones fijas durante periodos de tiempo extensos, aseguraron los expertos al explorar a las víctimas. Parecían sacadas de un campo de concentración. Además de la violencia, Castro empleaba la comida como otra forma de tortura. Le daba comida a una de ellas y obligaba a las otras dos, que llevaban tiempo sin probar bocado, a contemplar cómo se la comía, explicaron los investigadores. Esa es la razón por la que únicamente se difundieron fotografías de Berry, y es que la desnutrición que presentaban era espeluznante. Cuando el secuestrador salía de casa para hacer algunas gestiones, también se convertía en todo un calvario. Antes de marcharse, les tapaba completamente la boca y los ojos con cinta aislante, dejando tan solo los orificios nasales libres para que pudieran respirar. Nos ataba con tanta fuerza que nos cortaba la circulación, decía Michelle. Cuanto más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor y nuestra tristeza, era como si eso le diera más energía. Así que tuvimos que aprender a no llorar, no mostrarle tu dolor, no mostrarle tu rabia, relató Amanda. La joven recordó que durante su primera semana secuestrada, Castro le preguntó si necesitaba alguna cosa. Le dije que sí, que un cuaderno para dibujar una libreta estaría bien, explicó. A partir de ahí se inventó un código de X para contabilizar las veces que su raptor la violaba al día, a veces hasta 5. Sabía que eventualmente sería liberada. Quería que mi familia supiera por lo que pasé, lo horrible que fue, y quería que Castro rindiera cuentas por ello. Amanda quedó embarazada de una niña, y en cuanto Castro se dio cuenta no tuvo piedad alguna con ella, ni siquiera durante el nacimiento de Jocelyn. Comencé a tener dolores de parto durante todo el día, pero no sabía qué era. Tuve que ir al baño y escuché que algo se rompió, pero no sabía qué era. Él dijo, creo que has roto aguas. Así que me llevó arriba a mi habitación y me trajo una piscina infantil. Tuve que estar ahí hasta que di a luz porque no quería que ensuciara la cama. Cuando estaba asistiendo a Amanda, observé cómo estaba de color azul. No respiraba. La cogí entre mis brazos y la reanimé durante 5 minutos. Castro me advirtió que si el bebé moría, me mataría, confesó años después de su liberación. Para sobrellevar la situación con una niña en el sótano, Amanda creó una vida imaginaria dentro de la habitación. Hacíamos que caminábamos a la escuela. Traté de hacerlo lo más real posible para ella. Finalmente llegábamos a la escuela, la dejaba y le decía,
Ok, te quiero, que tengas un buen día. Y entonces me convertí en profesora. En cuanto a Michelle, fue una de las peor paradas en cuanto a agresiones y palizas se refiere. La primera de las víctimas sufrió 5 abortos provocados por las patadas de Castro. Saltó una y otra vez con los 2 pies juntos sobre mi barriga. En ese momento pensé que iba a morir. Además, este depredador sexual utilizaba a las familias para mermar la moral de las confinadas. Te odio, nadie te quiere, y por eso puedo abusar de ti. A nadie le importas. Aunque Gina de Jesús fue la única que no sufrió aborto alguno, también fue violada y maltratada en multitud de ocasiones. Los golpes le desfiguraron de tal forma la cara que los agentes que la liberaron ni siquiera lograron reconocerla. Las fotos que su familia distribuyó tras su desaparición nada tenían que ver con la joven cautiva. El 6 de mayo del 2013, las jóvenes encontraron el modo de pedir ayuda. Intenté abrir la puerta, esa puerta verde, y estaba el candado, pero había un hueco justo por el que me cabía el brazo. Y empecé a agitarlo como loca gritando: «Que alguien me ayude, por favor», explicó Amanda días después de quedar libre. Fue entonces cuando un vecino, Charles Ramsey, se acercó, llamó a la policía y la joven dijo: «Me secuestraron. He estado desaparecida por 10 años y estoy aquí». En cuanto colgaron, uno de los agentes que llevaba el caso de las 3 desaparecidas soltó un «La encontramos, las encontramos». Y Amanda solo pudo recordar que cuando salía a la calle solo quería besar a Dios y dar gracias por salir de ese agujero. Ariel Castro fue detenido en cuanto regresó al domicilio, ella con las muchachas completamente a salvo. Durante el registro de la Casa de los Horrores de Cleveland, la policía recogió más de 200 pruebas incriminatorias que corroboraban las declaraciones de las víctimas. Entre los objetos requisados destacaron varias cartas escritas por el carcelero, donde reconocía las vejaciones a las que sometió a las jóvenes y donde aseguraba ser un depredador sexual que necesita ayuda. Aunque en otras misivas culpaba directamente a las chicas por su actitud, ellas están aquí en contra de su voluntad porque han cometido el error de subirse al coche de un desconocido. A sus 52 años, Castro fue acusado de un total de 977 cargos, secuestros, violaciones y torturas, 2 delitos por homicidio imprudente y por haber provocado 2 abortos a una de sus víctimas tras patearle el abdomen. La fiscalía pedía la pena de muerte, pero finalmente llegó a un acuerdo con la defensa después de que el acusado reconociera los hechos. De este modo, se conmutó la pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de fianza, y a otros 1000 años de prisión. ¿Entiende que nunca más volverá a salir en libertad?, le preguntó el juez Michael J. Russo. Soy consciente de la pena y consiento a la misma. Sabía que me iba a caer la pena más grave, respondió Castro. Este acuerdo impidió la celebración del juicio y, por tanto, que las víctimas pasaran por el calvario de testificar ante un jurado popular. Durante esta vista celebrada el 26 de julio del 2013, el secuestrador, sin levantar la vista del suelo, justificó su comportamiento delictivo. Mi adicción a la pornografía y más problemas sexuales me han afectado mentalmente. Yo fui una víctima de abusos de niño y eso ha ido a más. No soy un monstruo, estoy enfermo. Creo que yo soy también una víctima. El 1 de agosto se procedió a leer la sentencia condenatoria contra el reo, pero antes, una de sus víctimas quiso hablar a su captor. He pasado 11 años en el infierno, pero ahora comienza el tuyo, dijo Michelle sin mirarle a la cara. No voy a dejar que lo que tú me has hecho me defina.
la pena de muerte sería lo más fácil para ti, pero lo que te mereces es pasarte toda la vida en prisión, aseguró, porque yo viviré, pero tú morirás un poquito cada día. Cuando el juez ruso leyó la condena, sus palabras fueron rotundas. Usted separó a 3 mujeres de sus familias y sus comunidades, las hizo esclavas y las trató como si no fueran personas. Al finalizar la lectura del veredicto, el magistrado del condado le impuso la cadena perpetua y los 1000 años de sentencias consecutivas que están acorde con el daño que causó el sentenciado. El conocido como el monstruo de Cleveland fue enviado al Correccional Oriente, donde estuvo bajo una protección especial. Tenía su propia celda y los funcionarios hacían una ronda cada 30 minutos. Pero un mes después del veredicto, Castro apareció muerto. Se suicidó ahorcándose con una sábana. Quiero acabar con mi vida y que sea el diablo quien se encargue de mí, escribió años antes de ser capturado. Amanda, Michelle y Gina necesitaron tratamiento médico, psicológico y estético para superar el confinamiento y los abusos sufridos durante una década, 2 de ellas. Berry y De Jesús llegaron a escribir un libro de memorias y concedieron diversas entrevistas hablando de su cautiverio. Una vez muerto, Castro consiguió el perdón de una de sus víctimas, el de Michelle Knight. Si yo hiciese algo malo, aunque fuese una pequeña cosa, querría que alguien me perdonara. Así que puedo perdonarlo a él por lo que hizo mal, porque así es la vida.